Amigos de Consulta, les damos la bienvenida. Amigos de nuestras redes sociales, buenas tardes. Nos acompaña un conocido de Consulta. Hace más o menos 2 años estuviste aquí en el estudio. 2 años, 2 meses exactamente. Aquí estuvimos contigo, que nos hiciste favor de... Es el licenciado Carlos Loranca Muñoz, quien era magistrado de un tribunal unitario del Sexto Circuito de Puebla. En ese tiempo unitarios, hoy colegiados de apelación. En aquella ocasión nos contabas que fuiste inhabilitado y presentaste algunos recursos. Sí, efectivamente me inician un procedimiento administrativo ante el Consejo de la Judicatura. Que presidía Arturo Saldívar. Que presidía Arturo Saldívar. Digamos, para que entremos en contexto con el auditorio. El contexto con el auditorio, ok. Sí, en ese tiempo él asume como presidente de la Suprema Corte de Justicia y como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. A su vez, es el que ordena dentro del Consejo. Es el órgano disciplinario, digamos, del Poder Judicial. Es el órgano disciplinario del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial. Se inicia un procedimiento en el que yo no tenía ninguna queja ni denuncia, ni siquiera anónimas. No había nada contra mí. Pero sencillamente se habían hecho unas publicaciones periodísticas que a él lo inquietaron o lo motivaron a iniciarme un procedimiento. ¿Las notas qué decían? Les causa asombro que decían que un magistrado federal estaba implicado en el huachicol. Así, en ese contexto, esta nota pues vendió mucho, ¿no? Vamos a ver qué cosa es qué es lo que vende o qué es lo que hizo. En realidad no hubo ninguna participación mía en ese delito. Sencillamente el periodista, muy insidioso, manejó el tema de un empresario que había sido acusado de robo de hidrocarburos. Otón Muñoz. El Cachetes. Y no son parientes, ¿verdad? No tiene ninguna relación el Muñoz mío y el Muñoz de él. Con esto, él es procesado y finalmente a él le devuelven sus propiedades porque le decomisan provisionalmente. ¿Se lleva un delito, no le comprueban nada a Otón Muñoz? Y lo absuelven en ese procedimiento penal. Pero a ti ya también embarran, pero digamos, ¿por qué te embarran? Entiendo que había algún negocio en común, alguna gasolinera en una propiedad tuya. En Acajete. En Acajete. En Acajete teníamos la casa paterna, la casa donde nacimos y vivimos todos los hermanos. Y esta casa, mis hermanos decidimos crear con Otón una gasolinera. Entonces tú y tus hermanos estaban como socios de... de Otón Muñoz. Cuando surge este problema, yo le dije a Otón, oye, pues arregla tu asunto, yo no quiero estar participando con una persona que está siendo acusada. Decidimos romper la sociedad. Se disuelve esa sociedad. ¿Qué pasa con la gasolinera? Me litigan, me pagan nada más, los propietarios me pagan el terreno. O sea, ellos se quedan con la gasolinera. Se quedan con el terreno y la gasolina y me liquidan. Yo me salgo de la sociedad. Sigo yo mi procedimiento ante el Consejo de la Judicatura. Para esto, el Consejo me envía a Chihuahua a un tribunal. Me hace un pequeño cambio de adscripción. O sea, estabas de Puebla, en un tribunal unitario y te mandan a Chihuahua. En el que yo había estado 20 años trabajando. En Puebla, sin ningún problema, sin quejas, sin denuncias, etc. En octubre me llego a Chihuahua, empiezo a trabajar sin ningún problema y de repente yo contra esa determinación del Consejo ¿De cambiarte de adscripción? De cambiarme de adscripción sin ningún fundamento, interpongo un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte resuelve que es indebido el cambio y la Corte me readscribe a Puebla nuevamente. Entonces el Consejo determina suspenderme para que no regresara a Puebla. ¿El Consejo de la Judicatura? Contra la determinación de la Corte. Y entonces me inicia un procedimiento administrativo disciplinario y me manda un investigador que lo designa Arturo Saldívar, que era su brazo derecho, digamos, de las visitadurías. Eligio Nicolás Lerma Moreno. Era el brazo ejecutor de Saldívar. A él mandaba a todos los magistrados que tenía él personalmente problemas con él. Me manda a mí este investigador y él pegando en todas las puertas de los tribunales y juzgados invitaciones a que lleguen a denunciarme administrativamente en mi actuación como magistrado. O sea, si alguien tenía algún procedimiento, alguna queja, que denunciara. Que me denunciara. No obtuvo ninguna denuncia. No obtuvo nada excepto
dos personas, dos empleados que fue a buscar a Querétaro, no los encontró aquí. Los fue él a buscar, a entrevistar a Querétaro, porque estos tipos habían sido, según ellos, corridos de mi tribunal y que en realidad ellos tuvieron que renunciar porque habían cometido irregularidades graves. Eran esposos. La mujer había falsificado mi firma en actuaciones oficiales, y yo le dije, te tienes que ir, no puedes seguir, estás falsificando mi firma. Y pues se fueron. ¿Y el esposo? Los dos se fueron, los dos. Él dijo, pero pues yo me voy. La irregularidad era ella. Pero él dijo, pues yo me voy con mi esposa. Se fueron y 3 años después, los encuentra este señor Lerma Moreno, el investigador, y va a verlos. Y dice, denuncien en contra del magistrado porque está en investigación. El propio visitador alentó las denuncias. Arturo Saldívar fue el motor de todo esto. La mente perversa, pues, atrás del visitador. Así es. Él entonces ordena esa investigación. El investigador lleva esa información al Consejo. El Consejo emite una resolución en la que dice, bueno, lo que encontró Lerma Moreno no tiene validez. Te vamos a sancionar administrativamente con una amonestación pública. Pero el Consejo de la Judicatura. El Consejo. Pero te vamos a iniciar un procedimiento de irregularidades en tus declaraciones patrimoniales. El propio Consejo. El propio Consejo. ¿De qué nacieron? De ninguna denuncia, nuevamente insisto, no hubo ninguna denuncia. Pero Saldívar presidía la Corte y presidía el Consejo, ¿no? Siempre lo sigue presidiendo desde que se crea el Consejo. El presidente del Consejo es el mismo presidente de la Corte. A diferencia de lo que ocurre en el Poder Judicial de Puebla. Así es en la Federación. Este presidente entonces tenía copado a los consejeros, ahí sí ordenaba, y él ordenaba todo. Vete a investigar hace esta función, y él ordenaba que fueran a buscar a jueces y magistrados para que resolvieran como él tenía pensado que se resolviera. Él tenía mucha cercanía con el gobierno federal, y el gobierno federal tiene asuntos muy importantes que resolver, y por tanto estos magistrados y jueces que hoy están siendo investigados fueron incididos para resolver asuntos que interesaban al gobierno federal, al Ejecutivo específicamente. Bien, si quieres, digamos, ahorita entramos a ese tema. Entramos a ese tema. Pero, digamos, ¿en qué termina tu caso? Termina mi caso en el que en mis declaraciones patrimoniales de 2014 y 2017, 3 declaraciones patrimoniales, se encuentran irregularidades. Dentro de ellas, una irregularidad consistente en que yo no había declarado una casa que había vendido a un hermano. Esta casa representaba una cantidad importante de dinero que yo no había manifestado en mi declaración. Pero en el tiempo en que yo la vendo, estaba casado en sociedad conyugal y la casa la pusimos a nombre de mis 2 hijos mayores. Mi esposa y uno de los hijos se negaron a firmar la escritura y por tanto no me pagaron. O sea, no podía yo declarar el ingreso de ese dinero porque no me habían pagado y porque ellos se habían negado. Sin embargo, esta nota notarial, el asentamiento notarial sí se dio, sí se hizo el inicio de la venta, y en base a ese dato... Pero ese procedimiento no se terminó, o sea, no se vendió nunca la casa. Al final logré venderla en estos años, ahora que estuve ya desempleado, ya se hizo el pago, ya me pagaron. Pero no cuando te inhabilitaron. No, porque no se había podido vender. Ellos utilizan esa venta como que yo no había reportado ese ingreso, efectivamente. ¿Era un ingreso de cuántos millones? De 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. De 6 millones. Y por eso te inhabilitan. Yo contra esa inhabilitación y el cese interpongo un recurso de revisión administrativa que está conociendo la Suprema Corte de Justicia, pero ya tiene 2 años, 6 meses mi asunto. ¿O sea, está congelado? Está congelado, no se ha resuelto hasta la fecha. ¿Y eso? Pues vino la pandemia, 2 años de pandemia, y luego problemas políticos que no han podido ver asuntos que para ellos son intrascendentes. ¿Y no hay un término legal para que eso se resuelva? No hay término legal. O sea, se puede estar Puede morir el interesado y el asunto va a estar en espera de la resolución. La resolución es muy sencilla, no hay razones para que a mí me cesen y me inhabiliten, sobre todo porque está justificado que yo no podía declarar esa casa
porque no había sido vendida materialmente, no había entregado el dinero, pues yo no iba a declarar un dinero que no me había sido entregado. Pero hay cosas muy interesantes, Rodolfo, en el procedimiento y que son las que me vienen a traer ahora contigo, dada la información que existe ahorita a nivel nacional. Una denuncia anónima de que, contra el expresidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar, y contra varios de sus allegados como Carlos Antonio Alpizar Salazar, quien era secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura, en contra también de la secretaria ejecutiva de Disciplina a cargo de Jaime Santana Turral, y la denuncia también es contra la que era titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura, Arely Gómez González, quien por cierto acaba de ingresar a la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Edgar Manuel Bonilla, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, y Netzaní Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Es una denuncia anónima que entiendo que está muy documentada y que involucra más o menos a 70 jueces y magistrados. 70 jueces y magistrados. No estoy dentro de ellos. Tú no eres parte de esa... No soy parte de ellos, pero... Tú tienes otra denuncia. Pero yo sí tengo una denuncia no anónima, una denuncia formal que presenté en contra de los consejeros de la Judicatura y en contra de este magistrado y otros magistrados ante la... ¿Arturo Saldívar? En contra de Arturo Saldívar. La presenté ante la Fiscalía General de la República el 18 de mayo de 2021. O sea, desde esa fecha yo presenté mi denuncia y no es anónima, es una denuncia formal, escrita, firmada por mí contra estas personas. Los acuso de abuso de autoridad, de abuso de poder, los acuso de falsedad de documentos, de emplear testigos falsos, los acuso de falsedad de documentos, los acuso de uso de atribuciones y facultades indebidas en mi contra, porque dentro de mi procedimiento no había por qué iniciarme el procedimiento y lo iniciaron absurdamente sin ninguna denuncia ni querella y pegaron machotes en todos lados tratando de allegar documentos y dentro de ello violaron mis derechos humanos porque no me dieron acceso a la investigación, me nombraron a una serie de abogados para presionarme, para estar hostigando, me suspendieron y luego me cesaron sin ninguna justificación. ¿Y qué ha pasado con esta denuncia? Esta denuncia está archivada en la Fiscalía. O sea, sí está congelada también. Está congelada, efectivamente. Porque el Consejo no ha rendido los informes justificados. ¿También puede pasarse los siglos sin que el Consejo tenga que dar una respuesta? Yo ya promoví un juicio de amparo contra esta falta de resolución en mi caso. ¿Ante qué juez se presentó este amparo? Ante un juez local, es un juez de distrito, está en el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, aquí en Puebla. ¿Este amparo lo presentaste cuándo? Lo presenté hace un año. Hace un año, antes de todo esto. ¿El juez de distrito tiene alguna fecha para dictar alguna resolución? Él sí tiene fechas para resolver. Ya pidió los informes, pidió informes al Consejo de la Judicatura y no sé qué le haya contestado. Pero el Consejo no ha hecho... Está en trámite, pues. Está en trámite, efectivamente, sí. Ahora, tú trabajaste en el Poder Judicial Federal. Durante muchos años. Yo trabajé 37 años en el Poder Judicial, Rodolfo. ¿A ti te tocó ver a varios presidentes de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura? A muchos presidentes. Y yo dilaté 21 años como titular de juzgados y tribunales. 21 años. Y nunca tuve ningún problema con ningún funcionario, con ningún quejoso o tercero perjudicado. Nunca tuve problemas con ¿Tú sí crees que hay un antes y un después de Arturo Saldívar en el Poder Judicial? Desde luego que sí, Rodolfo, porque Pero es que hay dos versiones de ese antes y después. Claro. Una es la versión del presidente, que con Arturo Saldívar las cosas se corrigieron, y otra es que con Arturo Saldívar las cosas se empeoraron, y que incluso el consejero de la presidencia, Julio Scherer, pues prácticamente metía mano y era prácticamente quien resolvía, siendo el consejero jurídico, los asuntos de magistrados y jueces. Déjame platicarte algo interesante cuando estuvo a punto de resolverse mi asunto. Unos meses antes de que se resolviera, fui citado a un despacho Gutiérrez y Gutiérrez en la Ciudad de México, en la colonia San Angelín, de un abogado que me dijo: oiga, magistrado, tengo un asunto muy importante que tratarle.
Le digo, pues no sé de qué se trata, dígame qué quiere que... Venga a mi despacho, yo lo voy a informar. Oiga, me voy a trasladar a México, ¿sabe lo que es trasladarse? Le va a interesar mucho. Entonces fui, ya vi que ¿Sí te interesó? vi que era un conocido y me dijo, mire, yo tengo la solución de su caso en el Consejo de la Judicatura. Un despacho privado. Privado. ¿De qué se trata esto? Dice, mire, si usted me firma este contrato de prestación de servicios profesionales... O sea, que contrataras al despacho. Y si usted resuelve su problema en enero, febrero, dictan resolución favorable. Le dije, oiga, yo tengo contratado un despacho, tengo 3 años litigándolo. ¿Qué le voy a hacer al abogado que le contraté? ¿Quién le va a pagar? No sé, usted diga. Pero si me firma este contrato, usted regresa a trabajar y nosotros le vamos a asignar un tribunal para que nos ayude. Le dije, pues no puedo. Este es uno de los despachos que utilizaba Julio Scherer para presionar a jueces que tenían problemas administrativos y los sujetaban, primero que todo, les obligaban a entregar sus salarios caídos a ese despacho. Y después se convertía en el magistrado o juez que servía a esos intereses. ¿Qué es lo que se denuncia en este libro, Traición al Palacio? Que ese es el tema. El meollo del libro es este. Es un libro que documenta irregularidades de Julio Scherer. Julio Scherer, efectivamente. Y que fueron prácticamente las que provocaron su salida del Consejo de la Judicatura. Así es. Bueno, pues eso es lo que me proponen y les dije que no. Al decirles que no, llega la sentencia en mi contra. La resolución del Consejo en mi contra. ¿No te arrepientes? No, desde luego que no. No me arrepiento porque sé que la Corte va a fallar en mi favor. No me arrepiento porque estuviera yo en la lista de estos jueces y magistrados que están siendo investigados. Todos estos jueces y magistrados actuaron con presiones de este presidente. Entonces, de su ¿tú grupo. sí crees que hay un antes y un después, pero en perjuicio del Poder Judicial? Definitivamente que sí. Este presidente querían que continuara otros 2 años para seguir siendo siervo del Ejecutivo Nacional. ¿Pero a ti te consta que Jesús Saldívar o alguno de los operadores hablaba con magistrados, con jueces? No me consta, pero con lo que me ofreció este abogado para que yo regresara al Poder Judicial y me designaran un tribunal en el que yo debería resolver los asuntos de su interés, del interés de Julio Scherer, eso sí me consta porque a mí O sea, te ofrecieron 2 cosas, que tu asunto se arreglaba. Así es, a cambio de que yo entregara al despacho el contrato de prestación de servicios a cambio de lo que me iban a pagar. Y que te iban a ubicar en un tribunal. Ellos me iban a ubicar en un tribunal. Para que estuvieras, digamos, en concordancia con ellos, fallaras a su favor. Que muchos de estos jueces y magistrados los obligaban a decirles, oye, no te cambio, pero te vas a quedar y vas a hacer este asunto. Eso es lo que se dice, eso es lo que se cuenta. Ahora, tú fuiste incluso presidente de jueces y magistrados, tenías una asociación. Supongo que tienes anécdotas, casos de tus propios colegas. Fíjate, Rodolfo, que pues yo dilaté muchos años en el Poder Judicial y me preparé mucho. Incluso me preparé para ser ministro de la Suprema Corte, ¿no? Busqué ser ministro de la Suprema Corte. ¿Participaste en un concurso? Participé en un concurso para ser ministro y participé para ser consejero de la Judicatura Federal, quedando dentro de los 10 mejores magistrados a nivel nacional de entre 1000 magistrados. Mi currículum, mi trabajo hecho durante mi vida profesional me llevó a esos lugares. Pero eso no les interesa a estas gentes. Esto es lo que les interesan, es que tengan a un magistrado a modo, a un magistrado o un juez que les sirva. Yo no les servía, al contrario, yo era una piedra en un zapato porque como presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, impugné muchas decisiones del Consejo de la Judicatura y sobre todo aquellas en las que arbitrariamente, como en mi caso sucedió, suspendían y iniciaban procedimientos arbitrarios y prepotentes en contra de jueces y magistrados. Yo era una piedra en el zapato en ese tiempo porque yo llegué a ser presidente no por designación, sino por voto de mis compañeros de todas las regiones que conformaba esta asociación. ¿Y en qué crees que va
que va a terminar esta denuncia anónima? Porque lo que se critica es que haya surgido justamente al calor de un proceso electoral, pues. Esas denuncias que surgen en los procesos, pues son denuncias que se pierden. Termina la elección y esos procesos, esas denuncias se olvidan. Fíjate, Rodolfo, que yo no creo que esto termine en un proceso electoral. Esto se gestó desde la salida de Arturo Saldívar de la Suprema Corte. Él sale porque ya había presiones internas dentro de la Corte. Esto es muy conocido, que entre los ministros había ya una división de ministros, unos a favor de este sujeto y otros en contra. Cuando se empiezan a dar conocimiento de que presionaba a jueces y magistrados, los mismos ministros empezaron a señalarlo, a decirle que no lo hiciera. Cuando él sale de la Corte, sale por esas razones y porque sabía que llegando a este partido político podías escapar de la mano de la justicia. O sea, no es una venganza política, como dice Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, una venganza de la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Completamente falso. La magistrada Norma Piña llega y realiza su función natural, normal, y recibe denuncias, y las denuncias anónimas están permitidas en la Corte, están permitidas contra funcionarios de jueces, magistrados y ministros, están permitidas, la ley las permite. El tema es la investigación. O sea, la denuncia en sí no trasciende tanto como una prueba. El tema es el contexto y las pruebas que tú ofrezcas a la denuncia. Se aportaron muchísimas pruebas. Por eso los jueces y magistrados que están involucrados, por eso es que van a ser citados a declarar. Todos sí hay pruebas, o sea, no solamente son dichos. Te pongo el caso, Rosario Robles. Rosario Robles debió haber salido desde que le dictaron el auto de vinculación a proceso. Debió haber salido y enfrentar su proceso como lo está enfrentando hoy. Pero ella estuvo 3 años privada de su libertad. ¿Por qué? Porque había presiones para jueces y magistrados para dejarla en prisión preventiva. Ese delito no es un delito que amerite la prisión preventiva oficiosa. Hoy sale de prisión, después de 3 años, le dicen, oiga, pues sí, usted podía haber estado fuera de la prisión desde el primer momento, no después de los 3 años. Quien resolvió estos asuntos estuvo involucrado y presionado para que resolviera de esa forma. Este juez va a ser citado para ver por qué no resolvió a favor de esta mujer. Y de estos casos hay muchos. Ahora, lo que Arturo Saldívar, quien por cierto es el coordinador de la reforma del Poder Judicial en el equipo de Claudia Sheinbaum, ha dicho, es que él nunca intervino, nunca habló directamente con algún ministro, algún magistrado o algún juez. Pues no tenía por qué hablar directamente. Si Carlos Alpizar te hablaba, pues de parte de quién hablaba, Rodolfo. Oiga, le habla Carlos Alpizar, este es el teléfono de la Suprema Corte. Pues lógico que tomas la llamada y sabes. ¿Tienes conocimiento de compañeros tuyos, jueces y magistrados, que ellos van a dar su testimonio, Rodolfo? Ellos en esa investigación van a dar su testimonio ante el Consejo de la Judicatura. El Consejo va a iniciar su procedimiento. Quizás este señor sea el nuevo fiscal general de la República, con Sheinbaum. O secretario de Gobernación, como dicen. Pero hay tribunales internacionales, Rodolfo, que superan a los tribunales locales. Y esos son a los que sabemos de derecho, sabemos que son nuestras últimas instancias contra el abuso del poder. ¿Tú crees que esta denuncia anónima no se va a terminar con el proceso electoral, sino que va a seguir su curso? Desde luego que sí, Rodolfo. No me queda duda de que esta ministra, que está hoy en funciones de presidenta de la Suprema Corte, va a actuar no para el proceso electoral, va a actuar para sanear la Corte, para resolver los problemas que tenía la Corte y que según Saldívar era el que iba a resolver. Pero el mismo presidente de la República ya confesó, ya dijo que le ordenaba que hiciera, que le hablara a los jueces, que le dijera, que resolviera. Ahí están. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Relevo de pruebas, Rodolfo. ¿Qué puede decir Arturo Saldívar ante ese señalamiento del presidente? No puede hacer nada. Si le dijo, oye, yo le hablaba a Arturo para que resolviera estos asuntos que beneficiaban a la Cuarta Transformación, pues con esto estamos confesando que había una invasión de esferas ante al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tiene que ocurrir en el Poder Judicial? ¿Qué tiene que ocurrir con la justicia mexicana? ¿Qué es lo que pasa? Que se invaden las esferas, como pasa en los gobiernos estatales.
Si tú nombras al presidente de la Suprema, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues te debe favores porque Sí, controlas el Poder Judicial. Controlas al Poder Judicial. Si tú Y nombras... además nombras a la presidenta del Consejo de la Judicatura, pues también. Eso es una invasión en las esferas. Debe haber independencia y autonomía en los poderes. Y el gobernador es el que propone a los magistrados. Esto mismo pasa en la Suprema Corte. Se legisló para que fuese el presidente que llevara a los ministros como integrantes de la Suprema Corte. Así se legisló en la Constitución. Esto es indebido, no puede ser, porque son organismos autónomos. Es un poder decidiendo sobre otro poder. Sobre otro poder. Y lo mismo pasa con el Consejo de la Judicatura. El Senado manda miembros del Consejo de la Judicatura. El presidente manda a miembros del Consejo de la Judicatura. Y el que preside es el presidente de la Corte y el presidente del Consejo de la Judicatura. Si el presidente de la Corte, de la Corte y el presidente del Consejo es amigo del presidente de la República, pues ya hay problemas entre los poderes. Ya se termina esa autonomía, esa independencia que debe existir. Ahora, ¿qué tendría que suceder? ¿Cuál tendría que ser la gran reforma, el gran cambio? Empezando porque los ministros sean electos por los colegios de abogados, por las universidades. No por el voto popular. Eso es absurdo. Eso no puede ser. No puede ser que le dejemos a la democracia la justicia. Esto tiene que ser por organismos selectos, organismos... ¿Los colegios, las barras de abogados? Colegios, barras de abogados, universidades especializadas en derecho. ¿Pero cuál tendría que ser el procedimiento? ¿Ellos proponen o ellos eligen? Proponer y hacer exámenes a los concursantes. Exámenes de oposición abiertos. Exámenes exactamente. Ahí es a donde nosotros podríamos elegir a los mejores ministros de la Suprema Corte. Carlos Loranca Muñoz, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y gracias. tenga noticias de Amparo, por favor. Te dejo mi denuncia sí. y te mando mi demanda de amparo, Rodolfo. Por favor. Con mucho gusto.